hacer el ejercicio número 7 de la guía, que dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes moléculas serán polares e indicar las cargas parciales? Ahí dice densidad positiva y densidad negativa sobre los átomos que corresponden. Vamos a hacer el A, que es la molécula de flúor, y vamos a hacer el E, que es el ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. Para poder analizar esto vamos a tener que ir a la fórmula electrónica de Lewis. Densidad positiva o negativa se refiere a la electronegatividad, o sea, vamos a tener que tener en cuenta el concepto de electronegatividad. Vamos a ver si dice flúor 2, este subíndice, acuérdense que significa que dos átomos de flúor están unidos entre sí. Por lo tanto, el flúor, nos fijamos en la estructura, en la última capa, cuántos electrones tiene, y presenta 7 electrones en su última capa. Está en el mismo grupo que el cloro, el yodo y el bromo. Entonces los dibujo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos electrones le necesita para llegar a 8? Necesita un electrón. Por lo tanto, necesita compartir un electrón con otro átomo. ¿Quién es el que se lo comparte? El otro flúor. Por lo tanto, voy a dibujar los electrones del otro flúor. Vamos a acercar el átomo para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Dibujo el otro átomo de flúor y tengo, vamos a dibujar los electrones del flúor: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7 es el electrón del otro átomo de flúor. Entonces, ¿ahí qué pasa? Contamos otra vez los electrones que tiene alrededor el átomo de flúor. Tiene 2, 4, 6, 8. El otro átomo de flúor tiene 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, los dos átomos llegaron a 8 electrones, cumple con la regla del octeto, adquieren la configuración electrónica del gas noble más cercano a la tabla periódica. Todos esos conceptos ya los tienen. Por lo tanto, acá va a haber una unión. ¿De qué tipo? Unión covalente simple, por eso es la S, polar o no polar, de acuerdo a los conceptos que vimos. Si son dos átomos iguales, ¿cómo va a ser? No polar. Y ahora tenemos que ver, porque el ejercicio nos pide, la densidad positiva o negativa de estos dos átomos. El flúor, como dijimos, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Ustedes se van a fijar y se fijan en la estructura de Lewis, en la tabla periódica donde dice electronegatividad de Pauling, y se van y se fijan en el flúor. En el flúor dice que tiene 3,98. Por lo tanto, la electronegatividad del flúor es 3,98. Ese es el valor. Los dos átomos tienen 3,98. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de estos dos átomos de flúor, yo no tengo una densidad que yo pueda decir hay una densidad positiva de un lado y otra densidad negativa del otro lado. ¿Por qué? Porque los dos están compartiendo la misma densidad electrónica. Por lo tanto, es como hoy les expliqué en el oxígeno 2, esta densidad electrónica que nosotros la dibujaríamos así, todos los electrones están dentro de esa nube que envuelve a los dos átomos de flúor.
es como que ustedes se van a dibujar dos pelotitas de ping-pong unidas, serían los dos átomos de flúor, y toda la nube electrónica acá alrededor. Sería, si ustedes tienen un poquito de imaginación, sería como una cápsula, que es la parte plástica que recubre todas las puntitas que tienen la droga adentro de esa cápsula que ustedes tienen de plástico, que es lo que ustedes, por ejemplo, un medicamento que tomen. La nube electrónica está recubriendo la unión de esos dos átomos. Por lo tanto, acá no existe densidad positiva y negativa, ¿sí? Sino que la densidad electrónica está dada por estos dos átomos juntos y cubre todo alrededor. No existe un polo positivo o un polo negativo en este caso. Vamos a ver el otro caso, que es el ácido yodídico o el yoduro de hidrógeno. Acá también unión covalente, son dos no metales, tienen que tener el concepto de electronegatividad, donde tenemos unido el hidrógeno y el yodo. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Uno en su última capa. ¿Cuánto tiene que llegar a ganar para estabilizarse, ser estable y llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano a la tabla periódica? Necesita 1. ¿Por qué? Para adquirir la configuración electrónica del helio. Por lo tanto, ¿quién le va a dar ese otro electrón? El yodo. Dibujamos los electrones del yodo, son 7 que tienen su última capa, necesita 1 para compartir y adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a la tabla periódica en la regla del octeto, que son 8 electrones, para lo cual se los da el hidrógeno. Y ahora, para ver las densidades de las cargas, tenemos que ver cuál de los dos es más electronegativo. Vamos a la tabla periódica, nos fijamos donde dice electronegatividad de Pauling y vamos al yodo. El yodo dice 2,66 y el hidrógeno dice 2,10. Por lo tanto, ¿quién tiene más electronegatividad? El yodo. Aparte, ustedes saben que al encontrarse de este lado de la tabla periódica son los elementos más electronegativos. Por lo tanto, analizando estos números, ustedes ven que este tiene más electronegatividad, y la electronegatividad que era la capacidad que tenía un átomo de atraer el par de electrones. Por lo tanto, este, al ser más electronegativo, va a tender a atraer ese par de electrones. Por lo tanto, la densidad electrónica de este átomo va a ser negativa y de este átomo va a ser positiva. Si yo dibujo aproximadamente esto va a ser así, y acá es como que la nube electrónica va a estar más de este lado que de este lado. Por lo tanto, este va a tender a atraer ese par de electrones porque es más electronegativo y va a quedar similar un dibujito así, donde la densidad electrónica de este elemento químico bien va a ser negativa y de este otro va a ser positiva. ¿Y qué unión va a ser? Una unión covalente simple. Si son elementos diferentes, va a ser polar.